El siguiente panel se llama No se habla de Bruno y me imagino que muchos de ustedes tuvieron esta canción durante varios días, pero también imagino que entendieron el mensaje. No porque no se hable de Bruno, la profecía no se iba a cumplir. Y en nuestra sociedad pasa mucho eso. Hay temas latentes que están ahí, pero que simplemente no queremos hablar de ellos. Pero no porque no hablemos de ellos, ellos van a desaparecer. Y un tema fundamental dentro de nuestra sociedad es la sexualidad. Nos da miedo hablar de ella, nos da pena. En verdad no tenemos las herramientas como poder abordarlos, estamos llenos de prejuicios. Y mientras nuestra conversación cambia un montón, o mejor, se enfoca en el aborto, la discusión de penas y castigos para abusadores, pues hay un tema fundamental que es la educación sexual en nuestra sociedad. Por eso el día de hoy traemos unos invitados que son expertos, que nos van a hablar a nosotros con evidencia de cómo podemos abordar este tema en nuestra sociedad, cómo podemos darle, igual que a Bruno, un lugar en la mesa para pensar muy bien en la construcción de nuestra sociedad y sobre todo también en la integridad. Juan Daniel Lamo, defensor de derechos humanos. Participó en la estrategia de Eduentretenimiento más movilización social igual cambio social de la UNFPA. Fundó el Frente Animalista y Ambientalista Sanguileño. Hizo parte de la creación de la Asamblea Animalista de Boyacá. Coorganizó el primer encuentro de diversidades sexuales y de géneros de Boyacá en el 2018. En el 2019 se involucró con la red LGBTI de Boyacá y empezó a trabajar por los derechos humanos con perspectiva de género, ingresando a Familiversas y siendo voluntario de la Casa de la Mujer de la UPTC. Es cofundador de la organización juvenil Resistencia Contrasexual y hace parte del Comité de Derechos Humanos de la UPTC. En el año 2021 ingresó a la Red Joven Profamilia y se convirtió en asesor voluntario del Centro de Excelencia de Profamilia. Alexandra Sánchez Farfán, licenciada en Psicopedagogía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC e integrante del grupo de investigación Construyendo Comunidad Educativa. Es una mujer joven campesina convencida de la transformación social desde la educación, la pedagogía y el trabajo en comunidad. Por esto, ha participado en algunos colectivos juveniles como Urdiembre Violeta, La Semilla Feminista en Tunja y el colectivo de resistencia juvenil A25 en Arcabuco, Boyacá. Se ha acercado a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde su vinculación en la Red Joven de Profamilia en el año 2018, proceso que acompaña hoy desde su rol como analista nacional de jóvenes. Juan Carlos Pardo, psicólogo magíster en salud sexual y reproductiva, especialista en bioética, experiencia de 20 años de trabajo en diferentes organizaciones, ONG, cooperación internacional, programas y proyectos de salud y derechos sexuales y reproductivos. Actualmente, asesor técnico nacional en derechos sexuales y reproductivos de Fundación Plan en Colombia. Bueno, después de conocer a cada uno de nuestros invitados, tengo el gusto, ahora sí, dejarlos a ustedes en escenario para que disfruten y aprovechen entonces y aprendamos demasiado de ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, vale. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que están atendiendo a esta maravillosa conversación que vamos a tener el día de hoy. Quiero presentarles de alguna forma a dos jóvenes que son líderes en estos temas de salud y derechos sexuales y reproductivos, pero que sean ellos quienes se presenten. Empecemos por este lado. Bueno, mi nombre es Alexandra Sánchez. Yo actualmente soy analista nacional de jóvenes en Profamilia. He participado pues alrededor de estos temas sobre la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos desde ya hace algún tiempo y pues he participado en algunas colectivas feministas, movimiento estudiantil y pues inicialmente también en la red de jóvenes de Profamilia. Excelente, Alexa, bienvenida, gracias. Bueno, Juan, muy buenos días y muy buenos días a todas, todos y todas las personas quienes nos están acompañando en esta cumbre. Mi nombre es Juan Daniel Lamo, tengo 24 años, soy estudiante de Derecho. Bueno, integro la red jóvenes de Profamilia y ya pues de mucho tiempo atrás, más o menos unos 10, 11 años, vengo trabajando por la promoción y el afianzamiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos en algunos territorios de nuestro país. Bien, excelente. Bueno, y yo me presento, mi nombre es Juan Carlos Pardo Lugo, soy asesor técnico nacional en temas de derechos sexuales y reproductivos de Fundación Plan y el día de hoy pues tenemos la posibilidad de encontrarnos con dos jóvenes para hablar unos temas bien importantes relacionados con todo esto que se está moviendo últimamente y es hablar un poco de esto de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, antes de hablar de derechos sexuales y reproductivos, este tema es bien importante
porque actualmente Colombia ha estado pasando por un tema de avanzada en derechos sexuales y derechos reproductivos, donde se están reconociendo derechos sexuales, derechos reproductivos, y esto ha generado un debate bien importante. Razón por la cual, pues, bueno, queremos preguntarles a ustedes qué significa eso de que Colombia sea catalogada en este momento un país de avanzada en derechos sexuales y reproductivos. Alexa. Bueno, pues sin duda es importante. Vemos que actualmente se han desarrollado algunos avances en torno a la política, en diversos campos. Sin embargo, yo creo que también es necesario reconocer que si bien faltan muchas cosas, hay unas cuantas que se han logrado gracias también a que sectores, movimientos sociales juveniles han estado ahí para poner las discusiones sobre la mesa y hacer que sean temas centrales e importantes para los gobiernos. Si bien faltan muchas cosas, porque vemos que hay situaciones particulares en cuanto al acceso, en cuanto a la garantía de derechos sexuales y reproductivos, sí podemos ver que hay un avance significativo con respecto a otros países de la región. Entonces creo que eso es importante reconocerlo y por reconocer que de fondo han estado las organizaciones sociales y juveniles impulsándolo. Bien, excelente. Pero bueno, entonces aquí viene la otra pregunta y es, cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, ¿de qué estamos haciendo referencia? O sea, derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos sexuales y reproductivos. ¿De qué estamos haciendo referencia, Juan? Bueno, Juan, me interesa mucho esa palabra de derechos humanos sexuales y reproductivos. Hay que tener en cuenta que todas las personas, por el solo hecho de serlas, contamos con derechos humanos. Empecemos por ahí. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos relacionados con nuestra sexualidad. Entonces acá estamos hablando de que todas las personas debemos tener acceso a un conocimiento sobre lo que es nuestra identidad, sobre lo que es, por ejemplo, nuestra autonomía, y autonomía social, autonomía corporal, etcétera. Lo que son, por ejemplo, nuestras maneras de poder cuidarnos ante ETS e ITS, enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Es que cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos estamos hablando de algo que es muy amplio. Igualmente pasa, por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad la gente puede pensar que estamos hablando de ese acto coital, pero en realidad la sexualidad va mucho más allá, la sexualidad es mucho más que sexo y claramente el poder reconocernos como parte, o más bien como tener propios nuestros derechos sexuales y reproductivos nos va a llevar a tener una sexualidad mucho más sana, mucho más respetuosa y una ciudadanía sexual realmente mucho más empática y digamos lo que saludable. Excelente. Alexa, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos y cómo se viven los y las jóvenes particularmente y para las mujeres? ¿Qué significa este reconocimiento de esos derechos de los cuales Juan nos está hablando? Ok, creo que Juan nos habla también de unos elementos súper importantes de estos derechos en particular, y es que son derechos que ayudan en la garantía o contribuyen en la garantía de otros derechos humanos, como el de la salud, el del libre desarrollo de la personalidad y otros. Así que es importante en la medida en que yo, si conozco mis derechos sexuales y reproductivos también, puedo tener la garantía de esos otros. En ese sentido hay una diferencia particular y por eso hablamos de derechos sexuales y de derechos reproductivos, aparte porque los sexuales están enfocados justamente en la vivencia placentera de la sexualidad, en la libertad que yo tengo para enunciarme, para definir mi identidad, todo lo que tiene que ver como con el desarrollo y la vivencia libre, placentera e informada. Sin embargo, los derechos reproductivos estarían enfocados principalmente en lo que tiene que ver con la decisión sobre asuntos relacionados con la reproducción. En qué momento quiero tener hijos, si los quiero o no los quiero tener, cuántos, con quién deseo conformar una familia, tener la libertad, si yo quiero iniciar mi familia con una o con otra persona, independientemente de su sexo o su género. Entonces hay una diferencia clara y creo que parte de esto es importante reconocerlo y sobre todo en este momento también en Colombia relacionada con el avance en los derechos reproductivos, y es la libertad que nosotras como mujeres jóvenes podemos tener para elegir, para decidir sobre nuestros cuerpos y para decidir en ese momento pues también que ahora se ha avanzado en cuestiones también de política en ese sentido, y es tener la libertad de ejercer nuestros derechos reproductivos. Excelente, Alexa. Mire, a mí me encanta lo que ustedes están diciendo cuando nosotros hablamos que estamos en Colombia como un país de avanzada,
ustedes lo han dicho, tenemos una legislación que está reconociendo los derechos de las personas, que está reconociendo estos derechos asociados a su sexualidad, pero también a su reproducción. Esos derechos de avanzada no solo son en información, en educación, sino realmente son derechos que le permiten a las personas que su vida no corra riesgo, ya sea por vivir temas relacionados con su sexualidad o por reproducirse. Significa que son derechos que reconocen la autonomía de las personas, es decir, que usted puede tomar decisiones cuándo, con quién, en qué momento, bajo qué condiciones quiere tener o no relaciones, inclusive el no tener relaciones, ¿ya? Y en qué momento, cuándo, con quién quiere tener hijos, por ejemplo, si quiere o no quiere tener hijos. Estamos hablando también del nivel más alto de salud al cual una persona puede llegar con respecto a su sexualidad, pero también a su reproducción. Estamos hablando también de servicios integrales en salud, tanto para su sexualidad, es decir, por ejemplo, encontrarse en una bolita en un autoexamen, ya sea de seno, de mama o de testículo en los hombres, o pues que, por ejemplo, pueda tener al nivel más alto si quiere reproducirse y que tenga el seguimiento respectivo. Hablamos también del respeto por la diferencia y el derecho que tienen todas las personas a pensar diferente. Yo no sé qué es lo que usted piensa, pero me parece interesante con respecto a su sexualidad esa diferencia que tenemos, porque eso nos hace diversos. Y el último derecho que a mí me encanta, que además no son 5 derechos, sino son grupos de derechos, es el que está relacionado con la información, la educación, para que usted pueda tomar decisiones. Esos derechos sexuales y reproductivos pues se nos abren en 2 vertientes y uno tiene que ver con la salud y el otro con la educación. Hablemos un poco de los derechos asociados a la salud, ese tema de la salud sexual y la salud reproductiva. ¿Qué podemos hablar o qué podemos decir o por qué es importante reconocer la salud sexual y la salud reproductiva asociada a estos servicios amigables muchas veces para jóvenes y adolescentes? Alexa. Bueno, pues con relación a los derechos particularmente relacionados con la salud, creo que es importante hacer énfasis también como en el papel que está jugando la educación integral para la sexualidad y cómo a través de ella se busca que las personas jóvenes se puedan empoderar, tener agencia y empoderamiento pues alrededor de sus decisiones, de su cuerpo, de su ciclo vital, también desde luego el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, lo que implica también el reconocer el esquema amplio de la sexualidad, ¿no? O sea, que no solamente, como decía Juan, es todo lo relacionado con el coito específicamente, sino que hay muchísimas, de pronto, muchísimos elementos que juegan en el tema de la sexualidad y bien también es justamente ese tema de la autonomía, de la independencia, de la toma de decisiones, de comprender cuál es la relación sexo-género, de comprender también una palabra que es súper esencial para la EIS, Educación Integral para la Sexualidad, que es el tema del placer. Y como yo concibo el placer no solamente en las relaciones sexuales, sino que el placer tiene una gama amplia de desarrollo. Y en ese mismo sentido, reconocer que el placer va más allá, es reconocer que la educación en sexualidad o la educación integral para la sexualidad no solamente reconoce la dimensión de la salud y de la reproducción, sino que también se enfoca, por ejemplo, en hablar de todas las dimensiones del ser humano, de reconocer que hay una dimensión moral, física, emocional y desde luego también una afectiva y sexual. Entonces, en ese sentido, hablar de salud sexual o de derechos sexuales implica reconocer el género, por ejemplo. El género que históricamente ha generado unas diferencias notorias y que por tanto hay que implementar estrategias políticas para que esas diferencias o se desdibujen a manera de barreras o podamos atacarlas a través de lo que nosotras hacemos también como población joven. Entonces creo que es importante posicionar este discurso de la sexualidad también muy desde los lugares, ¿no? También en los contextos, porque no se vive la sexualidad de la misma manera pues por los contextos particulares. Por eso también se dice que es multidimensional. Ok, excelente, Alexa. Y hay algo, perdón Juan, que me gustaría agregar a lo que nos comenta Alexa, y es que cuando hablamos de salud no estamos hablando netamente de salud física. La salud es un espectro, tiene un espectro demasiado amplio que va muchísimo más allá de la salud física. Digamos, yo puedo estar, por ejemplo, verme completamente bien y decir,
estar pasando por una depresión, por ejemplo, o por el contrario verme completamente mal y efectivamente es porque estoy pasando un mal momento. Así que cuando estamos hablando de salud, tenemos que entenderla muchísimo más allá de ese componente físico, de si tengo alguna enfermedad que me esté afectando, impidiendo, por ejemplo, una movilidad, que me esté impidiendo, por ejemplo, el poder hablar con tranquilidad, etcétera. No, cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de algo que va muchísimo más allá de lo que podemos netamente ver. Entonces es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de salud. Excelente. Cuando nos acercamos un poco a los derechos sexuales y reproductivos y vemos que hay estos derechos que nos permiten acercarnos a un bienestar físico como tal, que no es solo la ausencia de la enfermedad, sino un bienestar como tal, lo podemos ver desde la sexualidad y lo podemos ver desde la reproducción. Y esto implica varias cosas. Una de ellas es que las personas no tienen que estar enfermas o no tienen que padecer de alguna enfermedad para asistir a un servicio de salud sexual y reproductiva. Esto es súper importante. En los servicios de salud sexual y reproductiva le pueden orientar, le pueden informar, le pueden entregar y ofertar servicios para que las personas puedan decidir ejercer su sexualidad de una forma tranquila, relajada, sana, espontánea. Y bueno, cuénteme, ustedes hacen parte de la red joven de Profamilia. Cuénteme un poco sobre estos servicios que presta la red, pues bueno, Profamilia en general y la red, cómo se vincula ahí. Ok, bueno, pues principalmente la red es uno de esos procesos que creo yo tiene que ver en la realidad nacional y el por qué estamos hablando ahora de un país que ha avanzado en algunos derechos. Es una red que existe ya hace 30 años en Colombia, que en el momento cuenta con más de 800 jóvenes vinculados a nivel nacional, y que tiene unas características diversas en cuanto a lo étnico, cultural, diversidades de género, tiene muchas expresiones también para actuar y para incidir en los territorios. En ese sentido, Profamilia ha diseñado también o ha estado desarrollando el modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes en los territorios, el cual está enfocado principalmente en el género y la atención diferencial. ¿Y por qué es importante hablar de atención diferencial para jóvenes y adolescentes? Porque somos una población que tiene unas características particulares y que necesita también pues que se le dé una atención particular a esas necesidades y a esos intereses. En ese sentido, surge, por ejemplo, una pregunta que es muy común y es ¿desde qué momento se puede empezar a hablar de la sexualidad? Si bien desde que nacemos somos seres sexuados, tenemos educación sexual en todo momento, ¿sí? Desde que nacemos hasta que nuestro ciclo vital culmina, ¿no? Sin embargo, lógicamente hay unas necesidades y unas particularidades para las poblaciones. La UNESCO, por ejemplo, lo ha dividido en 4 segmentos, que es de 5 a 8 años, posteriormente de los 9 a los 12, de los 12 a los 15 y de los 15 a los 18. Sin embargo, en la red joven se trabaja directamente con personas desde los 10 años hasta los 28 años, atendido también al Estatuto Nacional de Juventud. En este sentido, hay una atención particular en los centros físicos de Profamilia, pero también hay una incidencia grande en los territorios que es mediada por jóvenes. Jóvenes que se acercan de forma autónoma, de forma muy independiente al proceso que está en la red joven y que principalmente está alrededor de la educación integral para la sexualidad. Yo hablaba de la educación sexual en toda la vida, pero la educación integral para la sexualidad, que reconoce las múltiples dimensiones del ser humano, es algo que tenemos que trabajar aún en Colombia y que aún está en proceso. Creo que la noticia, por ejemplo, que sale esta mañana en El Tiempo es súper importante para tener en cuenta y es que en este momento, aun cuando tenemos un avance en la legislación, un avance en la política, en el momento hay 158 casos no resueltos de violencia sexual en Bogotá. Y esos son los denunciados, o sea, no sabemos los que no son denunciados y el resto del país. Entonces yo creo que ahí hay un papel importante, no solamente en la cuestión política, sino para la juventud. La juventud tiene un papel en la EIS que no solamente es de receptora, sino también de incidente en sus territorios y en la transformación social del país. Ok, excelente, Alexa. Juan, ¿qué nos puedes contar? Bueno, evidentemente pues lo que nos comenta Alexa es pues digamos un panorama muy amplio.
Y acá nos damos cuenta de que pues efectivamente tenemos un marco normativo y esto de que se reconozca a Colombia como un país en avanzada en derechos sexuales y reproductivos, pues nos lleva a una reflexión y es que tenemos unas normas muy interesantes, tenemos unas normas que efectivamente nos pueden garantizar o nos parecen ser garantes de muchos derechos. Basta con ver nuestra constitución política, es una constitución muy garantista, es una constitución realmente muy avanzada quizás a su época se podría decir, pero entonces es donde viene, perfecto, tenemos eso escrito, ahora ¿cómo podemos acceder a ello? O más allá de eso, ¿realmente está funcionando todo nuestro marco normativo? ¿Está funcionando todo eso que tenemos? Porque, claro, podemos tener sentencias, podemos tener leyes, podemos tener acuerdos municipales, ordenanzas departamentales, etcétera. Pero ¿cómo las estamos garantizando? ¿Cómo estamos realmente accediendo a ellas? Por ejemplo, no podemos hablar de que estamos en igualdad de derechos realmente, si, aun cuando nuestra Constitución lo dice, si en un territorio hay un centro donde los jóvenes puedan ir a acercarse mínimamente por un condón, donde hay otros territorios donde ni siquiera se sabe que existe un condón femenino, por ejemplo. Y ahí estamos hablando de una vulneración de un derecho, que es la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, la promoción de los métodos con los cuales nos podemos proteger. Entonces, claro, no podemos quedarnos simplemente en lo que ya tenemos, sino que tenemos que mirar más allá y es en lo que nos falta. Por ejemplo, el año 2015 fue un año que nos garantizó, digamos, a muchas personas muchos derechos. Por ejemplo, la Corte Constitucional, estoy hablando de estos dos casos, habló de que se podía, las personas trans podían sin ningún trámite mucho mayor hacer el cambio de nombre, pues ya con el nombre que quisieran, en su registro civil y con ello pues en su tarjeta de identidad o bien su cédula, etcétera, y con ello con todos los documentos. Veamos cuál es la revictimización o la victimización que está habiendo en las notarías, en las registradurías, cuando una persona trans se está acercando allá. Otro caso, en el año 2015 también la Corte Constitucional se pronunció frente al caso de Sergio Urrego, un caso recordado por todas las personas, pero... Y bueno, lo que dijo fue, los manuales de convivencia de todos los colegios del país se tienen que actualizar para que permitan que las personas que somos sexualmente diversas podamos vernos reconocidas en ese manual de convivencia, que no se nos discrimine. Pues bien, la realidad es que no ha pasado. Y más allá de que no ha pasado esa actualización de los manuales de convivencia, también ocurre que siguen siendo los centros educativos un espacio inseguro para las diversidades sexuales y de géneros en nuestro país. Un caso, por ejemplo, Caribe Afirmativo, durante los años 2015 y 2016 registró más de 79 casos de agresiones, de violencias y de discriminación en centros educativos a personas sexualmente diversas. Okay. Y claro, podemos ir muchísimo más allá. Podemos ya hablar específicamente de los manuales de convivencia, y esto porque es el caso que estoy poniendo en ejemplo. Muchos manuales de convivencia a día de hoy siguen impidiendo manifestaciones de afecto entre personas del mismo sexo. O sea, estamos limitando los derechos humanos inherentes a cada persona, como ya lo hablamos anteriormente, desde los manuales de convivencia. Entonces, claro, no podemos quedarnos simplemente en lo que Colombia ya es, que es un país de avanzada normativa, si se quiere, sino que ahora tenemos que ser un país de avanzada pragmática en esa avanzada normativa que ya tenemos. Ok, excelente esta reflexión tan maravillosa que nos estás haciendo, Juan. Bueno, sí. Evidentemente, yo creo que hay varias cosas que se asocian acá a los derechos sexuales y reproductivos y uno de esos claros es el tema de los servicios en salud sexual y reproductiva, pero es súper importante entender que para poder acceder a un servicio es necesario un tema de educación, es necesario que la gente entienda que se pueda acercar independientemente de su edad, con su pareja si lo desea o sin su pareja, sin el consentimiento pues específico de sus padres, madres, cuidadores, por ejemplo en el caso de jóvenes y adolescentes, pueden acceder a obtener información, a obtener un servicio de salud y que esto no implique como tal una vulneración del derecho o la negación del servicio. Esto es importante que lo sepamos porque esos servicios de salud están ligados a la educación integral en sexualidad de la cual Alexa nos está hablando y nos está dando pues todo este boom de información que es tan importante para las personas. Sí, evidentemente la educación integral en sexualidad es una educación
que se basa en derechos humanos, en derechos sexuales y reproductivos, que reconoce el ciclo vital de cada una de las personas. Por eso es tan importante esos ciclos que la UNESCO les ha dividido y nos ha dicho, la información no es la misma para todas las personas, es diferente y no debe ser impartida única y exclusivamente por un docente o por una persona que tiene intereses o conocimientos en temas de sexualidad, que fue lo que nos pasó en muchos años antes de que salieran todas estas legislaciones, en las cuales era el profesor de biología el que tenía el liderazgo de los programas de educación del colegio, para la sexualidad del colegio. Entonces O uno en muchos casos, y perdón, te interrumpo, el profesor de religión. o el Que solía profesor ocurrir, de y eso, claro, Como- por la moral mayormente cristiana de nuestro país, se presentaba como un limitante, porque, por ejemplo, decía, no, usted no puede no puede ser así, lo que usted es pecado, está mal. Entonces, ese también es un limitante que se ha presentado y se sigue presentando en muchos centros educativos de nuestro país. Sí, también teníamos a cargo en estos escenarios, ahora que lo estás diciendo, la persona de ética y moral. Bueno, yo no sé, teníamos como varios Que solía docentes ser ahí. también el profesor de religión. de religión. Sí. Entonces, pues desafortunadamente la educación integral en ese momento para la sexualidad no era integral, estaba permeada pues, por diferentes creencias personales y demás. Hablemos un poco de la educación integral en sexualidad y qué significa, qué es y cómo organizaciones, en este caso, por ejemplo, Fundación Plan, tiene unos programas integrales en educación integral en sexualidad que nos permite acercar a toda la población a estos temas de los derechos sexuales y reproductivos. Pero bueno, cuéntenme ustedes desde su visión joven de Red Joven de Profamilia. Ok, pues principalmente la educación integral para la sexualidad es ante todo un derecho. O sea, un derecho que ayuda a garantizar los demás, como dijimos anteriormente, y que responde primero a los derechos sexuales y reproductivos con un enfoque de género y un enfoque diferencial. El objetivo último de la educación integral para la sexualidad es poder dotar a jóvenes, adolescentes, niños y niñas de conocimientos, habilidades y actitudes para el ejercicio pleno de sus derechos. Y en este sentido, potenciar como dos cosas principales, que uno es el reconocimiento de su bienestar multidimensional y que sean capaces también, o seamos capaces de reconocer el bienestar de las demás personas. Y dos, en el ejercicio mismo de los derechos y la capacidad que como jóvenes tenemos de incidir en la garantía de esos derechos para las demás personas, para nuestros pares. En ese sentido, la educación integral para la sexualidad, si bien abarca muchos temas, tradicionalmente se ha entendido que está enfocada a los métodos anticonceptivos. Y sí que es importante, pero es uno de los elementos de lo que implica la educación integral para la sexualidad. Y es que hablar en últimas de EIS es hablar de amor. Sí, amor y todo lo que implican las relaciones personales en torno a eso. Amor hacia mí, el autoconsentimiento, el autocuidado, el tema de cómo entiendo yo este tema de las relaciones desde la autonomía, desde la autodeterminación. Entonces creo que aun cuando hablar de sexualidad es tabú en este país y hablar de AIDS se ha convertido en una cosa muy difícil en Colombia, es absolutamente pertinente porque hace parte también de los procesos educativos en torno a los niños, niñas y adolescentes, bueno, y jóvenes también, para el desarrollo pleno de sus derechos y sobre todo la vivencia plena e informada de su sexualidad. Ok, excelente. Juan, cuéntanos algo de la educación integral en sexualidad. Bueno, podemos hacer un pequeño resumen y, podremos quedarnos hablando durante horas de la educación integral en sexualidad, entendiendo justamente que va mucho más allá del acto coital, de la prevención de embarazos, de la prevención de ETS e ITS. Pero hay algo que me gusta resumir al hablar de EIS y es que lo que busca finalmente la EIS es que las personas podamos tomar decisiones libres y decisiones informadas, que podamos afianzarnos y reconocernos en nuestros derechos sexuales y reproductivos, que podamos, por ejemplo, ejercer una ciudadanía sexual. La ciudadanía sexual es uno de esos componentes que tiene la EIS, que es tan importante, y lo que busca es que podamos conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son desde lo jurídico, por ejemplo, desde leyes, políticas públicas, etcétera, cuáles son esos derechos sexuales y reproductivos que tenemos. Y en ese sentido, que podamos también pues, exigirlos, que sepamos cómo y dónde exigirlos. Ok, yo les voy a contar, para ir cerrando este panel, que nosotros en Fundación Plan recibimos
muchas preguntas, dudas, llamadas, correos electrónicos de padres, madres, de personas cuidadoras y dicen, venga, yo tengo miedo que en la institución educativa de mi hijo o de mi hija le estén integrando educación integral en sexualidad. Una de las cosas o de las perspectivas en las cuales nosotros nos paramos es que primero no se preocupe, no se estrese, no le van a incentivar a que tenga relaciones sexuales porque es lo que se cree uno. Tampoco Cuando hablamos se trata de nada de ideología de género. no se trata de Nada de ideología de eso. género. Nosotros cuando hablamos de educación integral en sexualidad, por ejemplo, en una organización como Fundación Plan, nosotros incentivamos el conocimiento del cuerpo, el acercamiento al manejo de la menstruación, el acercamiento a la prevención de las violencias sexuales, acercamos a las personas sí a la prevención de embarazo, al uso de métodos anticonceptivos cuando lo requieren y no que se enfrenten a relaciones sexuales sin la información adecuada y acertada. Y obviamente todo esto en el ciclo vital de cada una de las personas. Entonces, desde organizaciones de la sociedad civil como Fundación Plan, como Profamilia, pues es un llamado a decirle a la gente, cuenten con nosotros, pero también no le teman cuando hablen de educación integral en sexualidad, no le teman cuando digan que Colombia es un país de avanzada en temas de derechos sexuales y reproductivos. Creo que por nuestra parte desde Fundación Plan pueden acercarse a nuestras redes sociales y que obviamente estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Fundación Plan y que con muchísimo gusto vamos a atender también todas estas necesidades que surjan y preguntas que tengan. Alexa. Bueno, pues para finalizar, yo creo que es importante decir que alrededor de ese miedo que se siente de hablar de la sexualidad, pues, o sea, es complicado y ha sido a través de los años, pero es un tema que nos atraviesa. O sea, que en últimas, parte de nuestro desarrollo implica también el desarrollo sexual, desarrollo de las relaciones, de la emoción, del amor, finalmente, y que esta es una generación que quiere vivir sin miedo. Queremos vivir sin miedo de acercarnos a un puesto de salud, a una clínica y que nos victimicen, que nos discriminen porque somos jóvenes y queremos información. Todo lo contrario, o sea, hablar de estos temas es absolutamente importante para romper esas barreras y esos estigmas que nos han generado barreras para acceder a la información. No es por esto mismo también una iniciación de pronto a que tengamos vida sexual o porque se puede haber visto así, sino todo lo contrario, es cómo podemos llenarnos de herramientas, de conocimientos útiles para que cuando tomemos las decisiones podamos tomar decisiones conscientes, informadas, seguras y sobre todo autónomas. Excelente, Alexa. Juan. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer por este espacio que se pudo abrir para que podamos hablar de educación integral en sexualidad, para que podamos hablar brevemente y tener esta discusión tan interesante sobre lo que es los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Y claro, me uno mucho a lo que nos dice Alexa referente al miedo, y es no tengamos miedo cuando estemos hablando de sexualidad, no tengamos miedo cuando estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. Hace no tantos años, realmente 42 años a día de hoy, ser homosexual, por ejemplo, era penado con cárcel en nuestro país. A día de hoy, si bien hay muchos casos de violencia, ya no lo es. O sea, estamos avanzando, poco a poco, hemos llegado a avanzar. Y esto se ha podido hacer porque nos hemos unido para trabajar en pro de nuestros derechos, en pro de nuestras libertades, en pro de la información y de la salud, no solo sexual, sino también la salud social. Entonces, bueno, pues yo quiero, ya para finalizar, agradecer pues desde luego por esta charla que pudimos llevar a cabo, invitar a todas las personas que nos están oyendo, pero particularmente a los jóvenes, a que se acerquen a Profamilia, que se acerquen a Fundación Plan. Por parte de Profamilia nos pueden encontrar en Instagram como @jóvenesprofamiliaco. Acá van a encontrar un equipo maravilloso, un equipo de profesionales que va a estar con ustedes, pero más importante, creo yo, no solo está ese equipo de profesionales, sino que hay algo muy importante y es que hay otros jóvenes con las mismas dudas, pero también con muchos otros conocimientos, y esa educación entre pares hace un conocimiento gigantesco. También nos pueden encontrar en Instagram como @profamiliacolombia, por si desean ya tener conocimiento de todos esos servicios que Profamilia está prestando. Entonces, bueno, muchísimas gracias y pues vivamos libres, vivamos sin miedo y vivamos justamente en esa avanzada, consiguiendo esa avanzada, no solo normativamente, sino también en la práctica. Excelente, bueno, ya con esto hacemos cierre de nuestro panel. Muchísimas gracias por este espacio, a ti Alexa, a ti Juan,
Y bueno, en nombre propio, pues simplemente agradecerles, contarles a todas las personas que nos están escuchando que no están solas, que estos temores existen y que obviamente hay organizaciones como las dos invitadas el día de hoy acá que pueden dar respuesta y darles la mano en todo este país de avanzada en temas de derechos sexuales y reproductivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.